Yo agradeciendo mucho este espacio, este momento de producción, de reflexión, para seguir avanzando en cuestiones que, como todos dijeron acá, iluminan un camino para la escuela, que no solamente tiene que ver con el tema de la situación en la que nos puso la pandemia, sino en grandes desafíos de inclusión y entrar en los territorios de una manera diferente. Pero como lo mío era la presentación nada más, yo ahora yo soy de la red ENCAIN, que es una red de la cual aquí estamos presentes varios miembros, que no solamente tiene que ver con el tema de superior y de formación docente, sino que también tiene que ver con la diversidad territorial de nuestra provincia, ¿no es cierto?, donde hay situaciones también diversas, porque nosotros pertenecemos a esta región que se puso de moda, entre comillas, que es el famoso AMBA. O sea que nosotros estamos allí en donde arde la pandemia. Entonces, lo que me quedaría a mí por hacer ahora es presentar justamente este tercer momento, en el cual participan Daniel Bustos, que es también uno de los fundadores de la red ENCAIN, pero que además en este momento es miembro del equipo de educación superior de SUTEBA provincial, y a Sandra Ramal, que es la secretaria de Educación y de Educación Superior de SUTEBA provincial, que involucra todas estas características diferentes, estos niveles diferentes, estas complejidades de esta provincia que sabemos tiene tanta riqueza en sus experiencias, pero que también tiene grandes diferencias y desafíos, y principalmente de la inclusión. Y tomándolo en este caso desde el acento en las condiciones de trabajo, el trabajo docente, que es lo que un poco rodeó todas estas presentaciones que tienen que ver con un espacio de construcción de trabajo colectivo, de reflexión y de crecimiento para todos, para todos los sujetos y para toda la comunidad. Entonces los dejo con Daniel y Sandra, y muchas gracias por estar presentes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Voy a ser sumamente breve porque ya muchas de las cuestiones que plantea las redefiniciones de condiciones de trabajo docente las fueron planteando los y las compañeras y compañeros que me precedieron en este encuentro. Sí hacer algunos aportes en relación al trabajo por ahí desde el nivel superior, y luego seguramente Sandra profundizará también desde el punto de vista de nuestro sindicato. Pero pensaba en que justamente una de las cosas que más nos interpelan a la hora de pensar las condiciones de trabajo docente es su reconfiguración. Es decir, la pandemia vino a imponernos una reconfiguración de la tarea, de la labor y del trabajo de los maestros, profesoras, profesores y docentes del sistema. Y esta reconfiguración es inédita, ¿no? Y es inédita al menos en muchos aspectos, pero pienso en dos dimensiones. La primera, la temporal. Claramente aquí no hubo un tiempo de planificación sostenido, donde podamos pensar qué vamos a hacer, por cuánto tiempo, porque era todo no solo inmediato, sino absolutamente indefinido en el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, esta misma complejidad que todos los compañeros que estuvieron planteando antes hicieron expresa, ¿sí? Aparecen algunas palabras que se repiten en nuestros discursos, siempre en que nos encontramos, ¿no? Catarsis, posicionamiento, vínculos, empatías, los desafíos, en este caso, pensados en este momento de cara a pensar la semipresencialidad, las posibles vueltas más masivas a la escuela. No toda la provincia de Buenos Aires está en la misma situación, no todo el país está en la misma situación. Ahí aparecen desafíos de reconfiguración del trabajo docente muy distintas.
el sostenimiento, como planteaban ustedes. Y a mí hay una palabra en todo esto que me parece muy interesante rescatar y que va de la mano de pensar las condiciones de trabajo docente, que es la idea de cuidado, ¿no? Esto atraviesa fuertemente todo lo que estuvieron comentando las compañeras recién, pero pienso en que acá aparece un punto crucial que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar actividades, formas de planificación, etcétera, que tiene que ver con este cuidado de nuestros estudiantes, pero también el cuidado de nosotros como trabajadores de la educación. Me parece que por ahí hay una pista de cómo ir pensando algunas de estas cuestiones, una pista en función de pensarnos como educadores, sosteniendo esta complejidad de la tarea, pero a la vez cuidándonos, y también a nivel institucional y a nivel sistema educativo. También desde la experiencia de trabajo en este tiempo y también desde lo que comentaban anteriormente, me parece que aparece mucho la idea del trabajo colectivo. Me parece que esta etapa nos hizo concienciar aún más de la importancia del trabajo colectivo. Y en ese sentido, lo planteaban los compañeros y compañeras que hablaron al principio de educación secundaria, que decían cómo ese grupo de directores funcionó como un sostén del trabajo de conducción, ¿no? Ahí aparece algo importantísimo. Y en ese sentido, por ejemplo, podemos pensar cómo algunos organismos colegiados en los distintos niveles educativos han tenido ese sostén. Pienso, por ejemplo, en el trabajo de los consejos regionales de directores de educación superior, que se convirtieron en organismos muy importantes, los consejos académicos al interior de las instituciones de nivel superior, etcétera. Pero en ese mismo sentido también me parece muy interesante, y desde este ámbito, pensar el rol de las redes de maestros, maestras y de docentes. Han sido cruciales a la hora de sostenernos en esto, ¿no? Las redes de docentes, y en este caso nuestros compañeros y compañeras del colectivo argentino, de la Rediparc en particular, hemos sostenido encuentros, por supuesto desde un formato virtual, pero encuentros en los cuales hemos podido compartir, debatir, reflexionar, y eso brindó un soporte y una riqueza, en este caso a nivel nacional e internacional, porque también hemos tenido contacto con nuestros compañeros y compañeras de nuestra América, y en este sentido voy a hacer un paréntesis y quiero hacer un reconocimiento en función de las cuestiones de condiciones laborales a los maestros y maestras de Colombia, que hoy se encuentran atravesando un momento muy duro. Recordemos que el colectivo docente colombiano ha sido un motor muy fuerte en esta serie de reclamos que están llevándose a cabo en Colombia y que están recibiendo una fuerte represión por parte del gobierno colombiano en este momento. Vaya nuestros reconocimientos a ellos y nuestro acompañamiento y solidaridad en este gran momento. Estamos en contacto permanente y nos están contando el momento tan difícil que están pasando allí en Colombia. Bien, entonces decía, estas redes aparecen como de manera muy importante, porque también pienso en que desde estas condiciones de trabajo que tenemos también ha sido un momento inédito de construcción de conocimientos muy fuerte. La cantidad de conocimiento pedagógico que estamos construyendo en este contexto inesperado, inédito, impensado, creo que no tiene comparación con ningún otro momento de los tiempos recientes. Esto se ve fuertemente en los intercambios que tenemos con los colegas, se ve en la cantidad de publicaciones, se ve en la cantidad de narrativas, de trabajos de intervención pedagógica, etcétera, que se producen, pero que además no se producen del mismo modo que antes. Me parece que aparecen nuevos modos de producir, y me parece que el componente de reflexividad de estas investigaciones, de estas producciones educativas, es altísimo. Sí, me parece que estamos teniendo nos impone el momento una situación de reflexión inédita y que se traduce en mucha producción de saber pedagógico. Por supuesto que, bueno, deberemos, en ese marco, tal como decían antes, deberemos seguir pensando en fortalecer la presencia del Estado con el aporte de equipamiento, de conectividad, tanto para estudiantes como para docentes, con la cobertura de cargos, y sobre todo también en este caso me parece que esta misma materialización de la producción de saberes pedagógicos debería ser acompañada de espacios rentados y reconocidos institucionalmente para la investigación, para la producción de saberes. Me parece que acá hay un ejemplo claro de la importancia de esta dimensión del trabajo pedagógico en relación a la producción de saberes, ¿sí? Bien, le doy la palabra a Sandra, así no me extiendo mucho más. Bueno,
Excelente. Gracias, compañeros y compañeras. En primer lugar, quiero agradecer este espacio por la temática planteada, el trabajo docente en tiempos de pandemia. Este encuentro hace posible, como decía Daniel, recuperar las experiencias producidas en los institutos superiores en un tiempo que estamos viviendo. Me parece muy valioso, felicitarlos por eso. Y para el SUTEBA estos espacios son muy importantes, pues nos permiten avanzar en la construcción colectiva de conocimientos, en el intercambio, la producción de propuestas político-pedagógicas antes mencionadas, para hacer efectiva la organización institucional, para ver otras formas posibles de producir conocimiento y de esta manera poder avanzar en una nueva ley de formación docente que nos permita efectivizar esto. Bueno, para empezar, yo quería citar a Isabelino Siede, que plantea algo así como que las y los docentes siguen dando muestra de su compromiso, involucrándose en la renovación de una sociedad que dejó de creer en sí misma, para vigilar que los poderosos, los interesados y los necios no impidan la vida digna de los demás, nos degraden su búsqueda de felicidad. En los docentes comprometidos se ve la voluntad de actuar en consonancia con lo que pensamos y deseamos individualmente y colectivamente. Esto lo dijo en el 2013 y me parece que aún sigue vigente, y yo le agregaría también docentes comprometidos con su tiempo y organizados con su tiempo también, ¿no? Me parece importante plantear que en el actual contexto político, el intento de avance también de las derechas, ¿no? El avance desestabilizador, podemos decir, que plantean y que no descansan, es necesario cuidar este gobierno que tanto nos ha costado, y que también cuidar la democracia, ¿no? Porque si bien somos docentes, organizados, militantes, le vamos a seguir reclamando, como históricamente lo hemos hecho, lo necesario para cuidar, como decía Daniel, esta palabra tiene una fuerza muy importante, la escuela, la salud y la vida, ¿no? Y quería tomar también los 4 años de la gestión anterior de Vidal, y nos traen a la memoria ese ajuste que mataba, ¿no? Sobre todo el desfinanciamiento de la educación, podemos decir, la fragmentación, el vaciamiento de la escuela pública, el desmantelamiento de todos los programas socioeducativos, el cierre de cursos, carreras, ¿no? Escuelas, el desmantelamiento de programas de formación permanente y la privatización también de la formación permanente, y el ataque a todos los docentes, a sus organizaciones y en particular a nuestro secretario general de SUTEBA. Esta recuperación que hago así someramente, la hago porque no para quedarme solamente fijada en el pasado, sino para ver de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. La verdad que el 2020 comenzó con una inesperada pandemia que transformó la vida de la humanidad. El COVID, con sus características epidemiológicas y sus altos niveles de contagio, impuso nuevas formas de habitar el mundo, pero sobre todo puso al desnudo los límites del modelo económico, político, cultural y social, ¿no? Hegemónico. Y la verdad que también aquí encontramos que esta crisis no es solamente una crisis sanitaria, sino que están también teniendo consecuencias en todas las dimensiones de las relaciones sociales, incluida la educativa. Y allá, en el 2020, por el Docentes Conectados de SUTEBA, con Flavia Terilli planteábamos algunas ideas, ¿no? Algunas reflexiones nos traía ella, ¿no? Que la verdad que esta inédita e inesperada situación generó la mudanza de la educación de la escuela al hogar, de los institutos al hogar, a partir de una implementación de emergencia, de un conjunto de prácticas, de estrategias educativas, ¿no? Para garantizar la continuidad pedagógica, predominantemente en forma no presencial. Y desde la única jurisdicción, podemos decir,
del país en que la educación privada es mayoritariamente respecto a la educación pública, con más del 54% de escuelas en Cava son privadas allí. Y digo, lo traigo porque ustedes recordarán que desde enero, ¿no? Se pretende resolver, ¿no? O traen a la discusión una discusión a favor de la presencialidad. Obviamente estamos todos a favor de la presencialidad, como si ello fuera o se tratara de una cuestión, de un problema netamente educativo, cuando en realidad es un problema sanitario y epidemiológico, ¿no? Y también recuperar un artículo de página 12, en la cual la pandemia ha creado tal incertidumbre que tanto los gobiernos, los ciudadanos, los sociólogos, los epidemiólogos, no saben qué va a pasar, ¿no? Esto decía Sousa, y él planteaba, ¿no? Estaremos en un periodo de pandemia intermitente, ¿no? Confinados, desconfinados, donde el virus tendrá mutaciones, habrá vacuna eficaz y otra no, y vendrán otros virus, y no sabemos qué va a pasar mañana pasado, ¿no? Esto es como el día a día, ¿no? Pero la verdad que inmerso en esta realidad, el sistema formador de docentes se haya interpelado fuertemente por todas las nuevas exigencias para la construcción de una escuela pública emancipadora en el siglo XXI. Y se necesita justamente ubicarse a la altura de estos actuales desafíos, desafío que nuestra organización toma para aportar a la formación inicial y continua, ¿no? A través de la investigación pedagógica didáctica de los y las trabajadoras de la educación, a la formación permanente de los trabajadores de la educación, y también en el proceso de construcción de transformaciones culturales y sociales, económicas, tecnológicas y políticas, para aportar, nos podemos decir, al desarrollo integral, ¿no? De la educación, del trabajo y del modelo productivo. Creo que la Ley de Educación Nacional, y por ende también la Ley de Educación Provincial, establecen entre sus objetivos garantizar la educación integral y de calidad, y con igualdad de oportunidades, posibilidades para toda la población. Es por ello que nuestra política sindical se propone repensar, ¿no? Colectivamente esa formación de docentes con el propósito de contribuir ¿a qué? Al mejoramiento del contexto. Intentamos además pensar algunas claves para el fortalecimiento institucional de los procesos de trabajo aquí mencionados, docentes desde una perspectiva situada en los cambios, podemos decir, sociales, culturales, ¿no? Imprescindibles en este tiempo. Y sí, otra escuela es posible, otros institutos de formación docente son posibles, y la verdad que, como decían bien los compañeros que me antecedieron, la pandemia nos sorprendió a todos, dejando en evidencia y profundizando esas desigualdades preexistentes. Y a partir de esta y de todas las políticas de cuidado dispuestas por el gobierno nacional y provincial, la vida cotidiana, podemos decir, sufrió cambios inimaginables, ¿no? Y, como decían bien aquí, la escuela no permaneció ajena a todo esto. Y la verdad que la escuela pública se puso en pie, los institutos están en pie, con mucha solidaridad, creatividad, mística, junto, podemos decir, a un Estado presente, permitieron sostener clases, distribuir desde cada escuela módulos de alimentos a las familias, cuadernillos, etcétera, etcétera. Y en este contexto, desde SUTEBA, fuimos, podemos decir, construyendo mucho conocimiento acerca de estos procesos de trabajo y de contextos y condiciones diferentes. En este contexto, desde SUTEBA también fuimos recogiendo, podemos decir, todas las preocupaciones, demandas de nuestros compañeros para reclamar todas las medidas necesarias, junto a las políticas públicas que acompañaran esas,
difíciles situaciones que atravesamos, ¿no?, con las comunidades educativas, y muchas de ellas tuvieron respuesta, y otras no, y otras estamos siguiendo y reclamando aquellas que aún faltan, ¿no? Pero también me quiero remontar al 2021, porque si bien nos sorprendió la pandemia, algunas certezas, como bien decían hoy aquí, hemos construido. Y el año 2021 comenzó, ¿no?, con este desafío de volver progresivamente a la presencialidad en las escuelas del sistema educativo. Y esto nos lleva a pensar, podemos decir, otra escuela posible y también otro instituto posible, sin olvidar que la pandemia, como decíamos, causó miles de muertes y sigue causando muertes. Pero ese pensar otra escuela posible, ese pensar específicamente otros institutos superiores posibles, necesariamente tiene que ser un pensar colectivo, ¿no? Tiene que ser en un pensar colectivo para salirnos definitivamente de ese pensar individualista. Por eso celebro este espacio, porque el que tanto se trabajó y se sigue trabajando, ¿no? Y en este sentido, quiero recuperar una de las herramientas fundamentales para pensar el colectivo en relación a la reciente y recuperada, ¿no?, podemos decir, paritaria nacional y paritaria docente, como así los espacios de participación de todos los trabajadores de la educación, como son la mesa de cogestión, que no son cosas menores, como la UGD y comisión mixta, y otros espacios que tenemos los trabajadores. ¿Por qué? Porque son instancias que nos permiten recuperar no solamente pliegos reivindicativos que se vayan definiendo, ¿no?, desde y para los trabajadores de la educación, sino también para fijar las condiciones en que se vayan definiendo nuevos formatos escolares, teniendo como horizonte, por supuesto, ¿no?, la tan ansiosa o ansiada, entrecomillado lo pongo, ¿no?, nueva normalidad, y esto nos interpela a hacer algunas aproximaciones que quiero comentar. En primer lugar, esos institutos superiores posibles no se pueden construir en el aire, sino que necesitan, como decía bien Daniel, condiciones materiales y simbólicas para su realización. Y la paritaria me parece que es una valiosa instancia que nos está permitiendo avanzar en ese sentido. Primero porque se están realizando cronogramas de vacunación para todos y todas los docentes del país, y en la provincia más del 50% de docentes vacunados. Digo, diferentes fondos de inversión para poder sostener la educación en pandemia, y también la exigencia, ¿no?, de la aplicación de los protocolos de salud, ¿no?, de cuidado del ambiente en las escuelas para preservar la salud de los estudiantes, de los profesores y profesoras, de la docencia, de nuestras comunidades. Y también pensando nuevas regulaciones de las condiciones de trabajo docente y restableciendo también, por supuesto, los programas de formación docente permanente, gratuita y en ejercicio, entre otras, me parece cuestiones fundamentales, y en este sentido también celebrar los postítulos de la Dirección General de Escuelas, ahora para efectivizarse en los institutos de formación docente. Me parece que es un tiempo muy importante para pensar la organización institucional y del trabajo, y para lograr eso es necesario apropiarnos de distintos instrumentos que hemos construido en diferentes ámbitos de participación, conjuntamente con la Dirección General de Escuela, el Ministerio de Salud, los trabajadores, como es el plan jurisdiccional. También el conjunto de normativas emanadas, en este caso de la DES, que constituyen un marco, podemos decir, que fortalece también algunas orientaciones para poder caminar en este tiempo. Creo, y acá lo dijeron, es importante en este tiempo generar acuerdos de trabajo colectivo
Creo que los acuerdos, los consensos en el marco del proyecto institucional logran una mejor organización y disminuye la sobrecarga laboral, tanto individual como colectiva. Estamos dando cuenta de eso, estamos sistematizando experiencias que dan cuenta, que podemos sintetizar, ¿no? Brevemente, de manera preliminar, que existe una estrecha relación entre la sobrecarga laboral y la organización institucional. Cuanto más democráticas, más emancipadoras, donde se da lugar a la palabra, mayor o menor sobrecarga laboral se encuentra. Si bien entendemos que son procesos diferentes de trabajo, la virtualidad, al proceso presencial físico, entendemos que hay muchas cuestiones por seguir investigando, demandando, y lo estamos haciendo. Y creo que este tiempo también nos invita o nos plantea el desafío de pensar y anticipar escenarios muy dinámicos y diversos, ¿no? Por eso creo que es necesario poder avanzar en redefinir el puesto de trabajo en los institutos superiores, la organización del mismo, los procesos de trabajo que involucra, los tiempos, las modalidades, no son las únicas variables a tener en cuenta, pero creo que es importante para hacer efectiva esta medida. Y también decir que es importante, como bien lo venían planteando acá, mirar esas condiciones de trabajo en la organización y contenido del trabajo docente, ¿no? Hoy planteaban, ¿no?, en el trabajo de las prácticas de residencia, ¿no?, se plantea, ¿no?, la necesidad de definir este contexto, ¿no? ¿Quiénes definen? ¿Cómo se define? ¿Qué se enseña en este tiempo y en este contexto? No es cosa menor, porque en ese sentido nosotros disputamos, ¿no?, el sentido de la producción de ese conocimiento y el sentido hacia dónde queremos que vaya esa formación. Me parece que necesitamos construir, que la construcción, podemos decir, de la educación pública como proyecto cultural o liberador, es una de las prioridades de la agenda educativa de estos próximos años. La verdad que el carácter de urgente que tomó o está atravesando la época pandémica modifica sustantivamente la realidad históricamente construida, ¿no?, en todas las instituciones del sistema educativo y del sistema mismo, y por lo tanto, y por supuesto, los institutos superiores están comprendidos dentro de los mismos. Entonces, me parece muy importante comprender y profundizar la comprensión de esos cambios profundos y los caminos para la reconfiguración, decía hoy Daniel, que requiere explorar estas nuevas interpretaciones, podemos decir, del sentido del trabajo en las escuelas y del conjunto del sistema educativo, ¿no? Hay una responsabilidad social de la docencia en la formación de las nuevas generaciones, y hace imprescindible, justamente impostergable, esa reflexión. Y sobre todo, quiero decir, poniendo en valor el carácter social, político y colectivo del trabajo docente, ¿no? Su reconocimiento como productor de conocimiento sobre la enseñanza y su necesaria participación en la definición de los modos y tiempos de organización de ese trabajo. Y para cerrar, digo, tenía muchas cosas más, pero no lo quiero hacer muy largo, pero quería decir que nosotros, como organización sindical, asumimos, al igual que siempre, este compromiso, ¿no?, que tiene que ver con promover debates necesarios para redefinir las nuevas formas de hacer escuela, ¿no?, los desafíos que representan para poder promover este sistema educativo nacional, popular, inclusivo y feminista. Porque, como dice nuestro secretario general, Roberto Baradel, es un imperativo para que como educadores nos demos las herramientas necesarias que nos permitan reflexionar, problematizar,
hipotetizar, teorizar y ser parte, ¿no?, de ese proceso de construcción de conocimiento con anclaje en la propia práctica. En las diferentes experiencias que ustedes fueron relatando, pedagógicas, político-pedagógicas, ahí aparecen muchas estrategias, ¿no? Seguramente habrá que profundizar esas estrategias didácticas que nos permiten lograr una mejor educación. Y me parece importante que poder debatir el sentido de enseñar, ¿no?, con una mirada crítica, que sea capaz de interpelar la realidad y va a cuestionar justamente la injusticia, la exclusión social, la desigualdad, el racismo, la xenofobia, la discriminación y la opresión. O enseñamos para la resignación, ¿no?, para aceptar lo establecido por aquellos que ostentan ese poder, podemos decir, económico, o enseñamos para pensar, ¿no?, para criticar la realidad, para transformarla. Así que estamos en ese camino, hay mucho por construir, muchas cuestiones para seguir investigando, y creo que los institutos tienen una capacidad muy importante dentro de sus funciones en sistematizar el conocimiento producido por las escuelas coformadores para poder visibilizar las formas que asume el trabajo docente en tiempos de pandemia. Así que muchas gracias, y bueno, en este centenario, ¿no?, a casi 100 años del nacimiento de Freire, quería decirles una parroquial del SUTEBA, que próximamente, a 33 años de la Marcha Blanca, vamos a relanzar la educación en nuestras manos, Utopías en Movimiento, y obviamente no podía faltar los institutos de formación docente. Hay una experiencia muy rica para poder compartir ese conocimiento producido en las instituciones. Así que muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Bueno, muy interesante lo que planteaba Sandra. Acá estamos leyendo el chat y hay preguntas. Consultan si podés interiorizar o profundizar demandas recogidas de los docentes. ¿Cómo? ¿A mí? Sí, Sí, repetime la pregunta, que no la escuché. ¿Era para mí? Sí. Bien. Acá desde el chat consultan si podés interiorizar, profundizar cuáles son estas demandas que tú enunciabas recogidas desde les docentes. Y nosotros, a ver, venimos nosotros desde la pandemia recogiendo todas las demandas. Por ejemplo, fíjense que nosotros a nivel país y de Latinoamérica es inédito tener un PIEDAS, por ejemplo. Las demandas son los actos virtuales, todo el conjunto de normativas que fuimos relevando, ¿no?, para garantizar los derechos estatutarios de los trabajadores de la educación, porque todas las normativas que regulaban, estatutarias, ¿no?, que regulaban para el tiempo ordinario, en este tiempo excepcional tuvieron que transformarse, garantizando los derechos estatutarios. Entonces, por nombrar algunas, como dije, los actos virtuales, también, por ejemplo, en el acceso a horas cátedras, ¿no?, para que puedan garantizarse las mismas, y seguramente habrá un montón que tuvieron que adecuarse a tiempos de ASPO y DISPO. Y digo, la agenda es muy amplia, porque, digo, en esta de la recuperación de la agenda paritaria, también está en agenda, por supuesto, 3 cosas importantes. Que nos anunciaba Sonia Aleso el otro día: la ley de financiamiento educativo, una nueva ley de financiamiento educativo, una nueva ley de formación docente, ¿no?, una nueva ley para dispositivos y conectividad. Digo, y la agenda sigue, y también tenemos que empezar a redefinir para garantizar, ¿no?, efectivizar lo que nos plantea la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Provincial, que tiene que ver con las funciones del sistema formador. Es necesario avanzar en el puesto. Creo que estamos en un tiempo histórico de recuperación de la paritaria y que nos va a permitir ir armando ese camino colectivamente.
Bien, muchas gracias. Están nuestras compañeras. Y creo, si me permitís, Sandra, porque vos me dijiste muy bien en la exposición que el momento es una gran oportunidad para profundizar en el cumplimiento de esta ley de educación nacional, pero además que la existencia de una ley de formación docente nacional va a generar un espacio de reconocimiento de este trabajo que siempre permanece como flotante y que además genera un componente de una educación emancipatoria y el reconocimiento del trabajo colectivo, que sabemos que es la gran fuente de desarrollo de este tipo de trabajo y de la participación. Y quería hacer solo una alusión en relación con la participación vinculada con lo que antes decía Daniel en relación con Latinoamérica, que así como nuestra solidaridad con los docentes colombianos, yo quisiera rescatar también todo el trabajo que desde la participación de los estudiantes secundarios y luego universitarios y de las organizaciones gremiales chilenas se ha llegado a poder plantearse terminar con una constitución que fue redactada por una dictadura, o sea, cómo la posibilidad y el espacio de participación y democratización y de trabajo colectivo y con la comunidad puede contribuir, ¿no es cierto?, a esta presencia emancipatoria. Es solo eso. Y yo retomo en mi parcial medida. Carolina, ¿tenemos más preguntas? Sí, están también presentes, Irene, en este vivo, las referentes de Subteva Tres Arroyos y Olavarría. Por lo cual, bueno, si son tan gustosas, abrimos el micrófono para que hagan alguna valoración, aporte, o expresar algunas palabras para compartir con Sandra y con Daniel. Buenas tardes, yo soy Marcela Molina de Tres Arroyos, de la Secretaría General de este distrito. La verdad que es increíble lo que están trabajando los institutos. Nosotros, obviamente ustedes lo saben, tenemos 2 institutos de formación docente y están haciendo un esfuerzo increíble para que todos los alumnos sigan sus carreras y sigan conectados. La verdad que tengo contacto muy cercano con varios de los alumnos de las diferentes carreras y son tiempos difíciles porque ya, como ustedes mencionaron, la misma facilidad para todos los momentos ni los tiempos. Por eso la ley que estaba mencionando Sandra hace un rato es imperiosa que se pueda votar y se pueda cumplir en el transcurso de este año. Y la verdad fue muy importante y hemos visto en los alumnos el agradecimiento de tener la oportunidad de poder hacer sus prácticas el año pasado en los acompañamientos de los ATR, que eso realmente fue una decisión política que colaboró no solamente con los alumnos que estaban desvinculados de las instituciones educativas, sino que les permitió a los alumnos de los institutos poder realizar ese tramo tan importante para culminar sus carreras. Bueno, nada más celebrar que me hayan invitado, celebrar que estos encuentros se puedan hacer. Me encanta conocerlos, por ahí algunos nombres tenían rostro, hoy los tienen, y a disposición desde Tres Arroyos para lo que sea de utilidad. Muchas gracias.
Verónica, si sos gustosa. Bueno, la verdad que a todo lo que ya se ha dicho en esta mesa es muy difícil sumarle unas nuevas palabras. La verdad que bueno, se festeja, como dijo mi compañera, que estos encuentros se lleven a cabo, que se puedan ir recolectando las experiencias del 2020 y las que estamos atravesando ahora, que no son un desafío menor. Y bueno, la educación superior ha tenido muchos desafíos porque al no ser digamos, no estar dentro de lo que es la educación obligatoria, haber sostenido y haber podido sostener a los alumnos no debe haber sido seguramente tarea sencilla. Y por supuesto que necesitamos esta nueva ley. Y además, en relación a la experiencia que presentaron al principio, bueno, conozco a esos directores, a la directora y al director de Olavarría, y uno sabe del excelente trabajo que vienen haciendo durante todos estos años de gestión, y bueno, la verdad que los quiero felicitar y decirles que, por supuesto, como siempre, el SUTEBA está para acompañarlos en todo lo que lo necesiten. Como dijo Sandra, las demandas que recibimos de los docentes son muchas y a muchas hemos podido darle respuesta y eso es un orgullo, que lo podemos decir desde nuestra organización, no solamente con las cuestiones que organizan al trabajo docente en lo normativo, donde el estatuto ya estaba atravesado por la limitación de la pandemia, sino también a todas las dificultades que se fueron generando por la pandemia, como la falta de trabajo, y como también esta nueva forma de dar clase o de llevar la escuela a los hogares. Bueno, la verdad que no puedo decir nada más, sino que felicitarlos por esta iniciativa y por esta excelente jornada. Muchas gracias. Este encuentro de memoria pedagógica del LOMPE, hoy estamos presentes por el LOMPE, Ana María Díaz y María Virginia Poggi. El LOMPE es el lugar olavarriense de la memoria pedagógica y escolar, y la idea directriz de nuestro centro, que es un programa de extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 22 de Olavarría, es la reconstrucción sociohistórica de las prácticas de enseñanza. En esta reconstrucción sociohistórica del trabajo docente nos hemos detenido en un momento que es el actual, momento que no se entiende si no podemos entender desde dónde venimos laborando, cuáles han sido los desafíos. Pero hoy queríamos detenernos especialmente en pensar ese trabajo docente en estas condiciones tan excepcionales como cada uno de los grupos lo ha ido marcando, ¿no? Y en dos niveles que han sido particularmente complejos, ¿no? Ha sido muy complejo el trabajo en educación secundaria, ha sido muy difícil el sostén de los estudiantes. Todos sabemos del apagón de las pantallas por allá por julio. Sabemos cómo los estudiantes secundarios han sufrido los vaivenes de los discursos encontrados, tanto los discursos públicos en los medios como los discursos a veces desencontrados entre los distintos organismos que sostienen el gobierno de la educación, los discursos de los padres, los desánimos y la necesidad de volver a establecer el contacto, a establecer el vínculo, de docentes que se han disfrazado de payasos para que los chicos les llevaran
les prestaran atención, del uso de otros lenguajes y otros recursos, el teatro presente en la escuela cuando el teatro parecía algo totalmente ajeno, el juego virtual, bueno, toda esta demanda que ha significado estrategias que parecían muy normales para jardín o para primaria y que se han transformado en recursos vitales en el momento de pensar la educación secundaria y superior, han generado otras maneras de entender la educación. Como decía Daniel, otras pedagogías, ¿no? Hemos recuperado estrategias de la pedagogía colibrí, de la pedagogía de la esperanza, de las pedagogías del juego, de todos estos discursos de las pedagogías en veredas, estos discursos latinoamericanos a los cuales hemos ido asomando a través de los contactos que hemos podido establecer y fortalecer en la virtualidad. Y como marcaba Sandra, no solamente una redefinición de las prácticas, sino de las condiciones que normatizan esas prácticas, la necesidad de pensar cada una de esas normativas. Por eso nos parecía tan importante con Ana María o con Virginia, generar, y con el resto del equipo de la Redipar, del LOMPE, ir generando estos espacios para pensar las prácticas y a su vez producir materiales que puedan ser llevados a las aulas, porque estas conferencias quedan colgadas y a disposición en nuestro canal YouTube de la Redipar, que sirvan de insumo para que los docentes, que hoy nos están acompañando algunos de ellos con sus estudiantes, puedan luego volver a reproducirlos y discutirlos, ponerlos en discusión con los docentes en formación. Agradecemos profundísimamente el acompañamiento que hemos tenido y la disponibilidad de Roberto, de Andrea Chiesa, de Sandra Ramal, de Daniel Bustos, y muy particularmente el trabajo comprometido de Lala y de José, que en estos esfuerzos para ayudarnos a pensar conjuntamente, porque este discurso, como muy bien lo señaló todo el mundo, solamente es posible construirlo y entretejerlo en la medida en que trabajamos en forma conjunta, coordinada, en que generamos estos espacios para pensar. Espacios que es necesario, estos espacios interrama, interinstitucionales, es necesario que estén legislados, que estén generados, no solamente desde el voluntarismo o las disposiciones personales, sino como una política de Estado. Porque si bien están construidas las redes dentro de cada rama, los inspectores de primaria trabajan con los directores de primaria, los de secundaria con secundaria, pero nuestro sistema educativo es un sistema altamente complejo y necesita de los diálogos interrama. Por eso para nosotros es central estos espacios de sentarnos juntos a pensar en la horizontalidad, como lo marcaba Sandra, en espacios que ya están construidos y otros que falta construir, ¿no? Entonces agradecemos muy profundamente la participación y agradecemos a Carolina y a Margarita todo el soporte que siempre nos hacen. Irene, muchísimas gracias por todo el trabajo de coordinación y de tejido para que este encuentro haya sido posible. Hay mucha gente conectada y agradeciendo, Carolina tendrá por allí la lista, pero muy particularmente quería destacar la presencia desde el canal de Marilise Drato. Marilise Drato ha sido un puntal de la Dirección de Educación Superior a lo largo de todo el proceso de transformación de los institutos.
desde cuando los institutos eran pensados únicamente como el espacio de la formación inicial, y Marilí, con todo el equipo de la Dirección de Educación Superior, sosteniendo con el cuerpo, ¿no?, esta posibilidad de que los institutos no solamente sean centros de formación, sino que sean centros de investigación, como que estamos sosteniendo desde la Red IPAR. Carolina y Margarita, les damos el cierre. Bueno, muchísimas gracias, Noemí. La idea un poco era también presentar a Noemí, que lo estamos haciendo después, pero bueno, Noemí es la coordinadora de la red. Ella es una maestra para todos nosotros, fue inspectora de nivel superior, desarrolló funciones en la Dirección General de Cultura y Educación, participó de muchísimos encuentros y congresos internacionales, fue parte de coordinación de encuentros de docentes, trabaja en proyectos de investigación, participa en grupos de investigación, dicta postítulos, bueno, es para nosotros... Bueno, no tiene nada de sentido. No, bueno, pero es la verdad, tratamos de presentar a todos los que están participando acá. Bien, un poquitito vamos a ver los que nos estuvieron acompañando en el chat del canal. Hubo muchos saludos, muchos cariños para muchos de los integrantes que están acá. Algunas reflexiones acerca de repensar las prácticas en los escenarios actuales y sobre todo las prácticas docentes, marcan acá como algo en escenario incierto, ¿no? Pensar las prácticas docentes en escenario incierto. Susana Espíndola nos dice que interesante lo que planteó Daniel, es fundamental pensar y visibilizar las condiciones de trabajo desde el cuidado de los docentes y desde el trabajo colectivo y en red. Bueno, abrazos desde Suteba de Vicente López, desde Pilar también. Silvina Brusoni nos dice, Sandra Terilla afirmaba que este suceso extraordinario, en el que no concurrir a la escuela pasó a integrar las políticas de cuidado. Excelentes ideas disparadoras y desafiantes para continuar construyendo conocimiento compartido, nos dice María Liliana Cedrato también, quien estaba mencionando Noemí hace unos instantes. Agradecemos muchísimo, bueno, acá Noemí Marilí te dice, gracias Noemí, fuiste y seguís siendo un pilar en esta tarea de sostener la investigación de nuestros institutos formadores. Gracias, 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 te dice en el chat. Bueno, hemos llegado al final de esta jornada que fue muy grata y muy interesante. Queremos invitarlos a aquellos que miran luego la emisión, que nos dejen sus comentarios en el chat del canal y se suscriban. Es emocionante ver reflejado en esta jornada toda la amistad, el compañerismo, todos los reconocimientos y sobre todo la investigación educativa focalizada en el trabajo docente en pandemia, ¿no? Y cómo desde los educadores y educadoras seguimos trabajando y seguimos investigando desde nuestro lugar de trabajo, sea en la escuela como edificio, o sea nuestro trabajo docente en casa, pero cumpliendo ese rol que es fundamental como investigadores y como docentes. Carolina. Bueno, agradecemos el acompañamiento, tanto de este vivo, por mí, como aquellos que están por el canal de YouTube y nuestras redes sociales, y nos encontramos el mes venidero en el próximo conversatorio y enviamos un caluroso saludo fraterno a través de las pantallas. Que tengan muy linda noche.